a esta sesión sobre Google Cloud Storage, diseñada específicamente para arquitectos de nube que necesitan combinar visión técnica y criterios de negocio. En los próximos 20 minutos vamos a revisar qué es Google Cloud Storage, cuáles son sus características clave, cómo se comporta en términos de precios y rendimiento, y veremos ejemplos prácticos usando la herramienta de línea de comandos GSutil. El objetivo es que al finalizar tengas un marco claro para tomar decisiones de diseño, comparar opciones de almacenamiento y definir patrones de arquitectura reutilizables dentro de tu organización. Iremos avanzando desde los conceptos generales hasta decisiones concretas de diseño empresarial y ejemplos operativos que puedes aplicar de inmediato. Cloud Storage es un servicio de almacenamiento de objetos altamente escalable, pensado para datos no estructurados y patrones de acceso muy diversos. Como arquitecto de nube, es clave entender que GCS complementa pero no sustituye otros servicios como discos persistentes, file store o bases de datos administradas. Sus casos de uso típicos incluyen data lakes, contenido estático para aplicaciones web, backups, archivado y almacenamiento de datos de analítica y machine learning. Además, su integración nativa con servicios como BigQuery, Dataflow, Cloud Functions y Cloud Run lo convierte en un componente central en arquitecturas modernas en GCP. Cloud Storage, el bucket es la unidad lógica de almacenamiento y aislamiento, con un nombre globalmente único a nivel mundial. Dentro de un bucket, los datos se almacenan como objetos inmutables, identificados por un nombre de objeto que funciona como una ruta, aunque la jerarquía de carpetas sea solo una abstracción. Como arquitecto, debes pensar en la estrategia de nombrado de buckets y objetos de forma alineada con proyectos, entornos, dominios de negocio y requisitos de seguridad. Esto implica decidir si agrupar por dominio funcional, por entorno como producción y pruebas, o por criterios regulatorios, siempre considerando las fronteras de proyectos y organizaciones de GCP. Cloud Storage ofrece distintas clases de almacenamiento, diseñadas para optimizar la relación costo-rendimiento según el patrón de acceso a los datos. La clase estándar está pensada para acceso frecuente y baja latencia, mientras que Nearline, Coldline y Archive se orientan a datos de acceso esporádico o de largo plazo, con costos de almacenamiento decrecientes y costos de acceso crecientes. Como arquitecto, debes mapear cada clase a los casos de uso. Standard para datos de producción activos, Nearline para datos de analítica menos consultados, Coldline para backups mensuales y Archive para retención a largo plazo. Es habitual combinar varias clases dentro de una misma solución, diseñando políticas de ciclo de vida que muevan los datos automáticamente entre clases a medida que envejecen. Cloud Storage permite elegir la ubicación física lógica de los datos mediante regiones, multiregiones y dual regions, lo cual impacta en latencia, resiliencia y cumplimiento normativo. La durabilidad estándar es del orden de 11 noves, gracias a la replicación interna y a la verificación continua de integridad, lo que minimiza el riesgo de pérdida de datos. Sin embargo, la disponibilidad puede variar según la ubicación. Una multiregión o dual region ofrece mayor resiliencia entre zonas geográficas, a costa de un costo ligeramente mayor. Como arquitecto, debes alinear la selección de ubicación con requisitos para usuarios finales, regulaciones de residencia de datos y estrategias de continuidad de negocio. En entornos empresariales, la seguridad de GCS se fundamenta en la combinación de IAM, listas de control de acceso heredadas y políticas a nivel de organización. Puedes definir permisos a nivel de bucket o incluso a nivel de objeto, aunque las buenas prácticas recomiendan usar IAM siempre que sea posible para mantener la gestión centralizada. Todos los datos se cifran en reposo por defecto, y tienes la opción de utilizar claves administradas por Google, claves gestionadas por el cliente en Cloud KMS o incluso claves proporcionadas por el cliente. Como arquitecto, debes modelar roles específicos, separar responsabilidades y definir políticas de organización que impidan configuraciones inseguras. Por ejemplo, buckets públicos no autorizados. El ciclo de vida de los datos en GCS se controla mediante políticas de lifecycle, que permiten automatizar transiciones y eliminaciones en función de reglas declarativas. Puedes definir que objetos mayores a cierta edad migren de Standard a Nearline o Coldline,
o que se eliminen tras un periodo específico para cumplir con políticas de retención. Esta automatización es clave para optimizar costes sin intervención manual continua y al mismo tiempo garantizar que se respeten requisitos legales de retención mínima o máxima. Es recomendable que como arquitecto modeles estas políticas como parte del diseño inicial, documentándolas claramente y alineándolas con la estrategia de gestión de datos corporativa. El de precios de Google Cloud Storage se compone de varios elementos que debes considerar de forma conjunta para evitar sorpresas en la factura. Por un lado está el coste de almacenamiento por gigabyte y por mes, que varía según la clase de almacenamiento y la ubicación, ya sea región, multiregión o dual region. Además, existen costes de operaciones, como lectura, escritura, listado y operaciones de clase de almacenamiento más fría, así como costes de salida de datos o egress hacia Internet u otras regiones. Como arquitecto, es clave modelar patrones de acceso y transferencia para estimar no solo el coste estático del almacenamiento, sino el coste total de propiedad de una solución basada en GCS. Cuando comparamos las clases de GCS, vemos un patrón claro. Cuanto menos frecuentemente accedes a los datos, más barato es el almacenamiento, pero más caros son los accesos. Standard ofrece la mejor latencia y soporta accesos frecuentes, con un coste por gigabyte mayor, pero sin penalizaciones significativas por lectura. Nearline y Coldline reducen el coste de almacenamiento, pero introducen costes adicionales por lectura de datos y mínimos de almacenamiento, lo que las hace adecuadas para datos de acceso ocasional. Archive, por su parte, se orienta a datos que prácticamente no se consultan, con un coste de almacenamiento muy bajo y restricciones mayores en términos de acceso y mínimos de retención. En un contexto empresarial, la optimización de costes en GCS empieza por entender a fondo los patrones de acceso a los datos y clasificarlos adecuadamente. Es recomendable diseñar buckets y políticas de lifecycle específicas por entorno, por línea de negocio o por tipo de dato, para asignar la clase de almacenamiento adecuada en cada caso. Además, la monitorización continua de métricas de uso y coste, combinada con revisiones periódicas de las políticas de lifecycle y ubicaciones, permite ajustar la estrategia conforme evolucionan los casos de uso. Como arquitecto, debes proponer un modelo operativo en el que la gestión de costes sea parte del ciclo de vida de la solución, no una actividad puntual al inicio del proyecto. El rendimiento de Google Cloud Storage depende de múltiples factores que van más allá del servicio en sí, incluyendo cómo diseñas tus cargas de trabajo y la red que las conecta. Tamaño de los objetos, número de operaciones concurrentes y uso de cargas paralelas influyen directamente en el throughput agregado que puedes lograr. La proximidad de tus clientes o servicios a la región de los buckets, así como el uso de conexiones dedicadas como Cloud Interconnect o Peering, impactan tanto en latencia como en estabilidad. Como arquitecto, debes definir patrones de acceso y diseño de clientes que aprovechen el paralelismo, minimicen viajes innecesarios de red y alineen regiones con la ubicación de los consumidores de los datos. Las buenas prácticas de rendimiento en GCS, una fundamental es evitar millones de objetos extremadamente pequeños, ya que penalizan la eficiencia y el coste de operaciones. Es preferible agrupar datos cuando tenga sentido, y al mismo tiempo aprovechar cargas y descargas paralelas, especialmente en procesos de ingesta masiva o sincronización de grandes volúmenes. El diseño del naming de objetos también puede ayudar a distribuir la carga, evitando patrones que concentren demasiadas operaciones en prefijos específicos. Cuando sirves contigo a usuarios finales, integrar GCS con una CDN como Cloud CDN mejora la experiencia al reducir latencia y descargar tráfico directo del almacenamiento. La herramienta de línea de comandos clásica para interactuar con Google Cloud Storage y forma parte del conjunto de herramientas del Cloud SDK. Está basada en Python y permite realizar prácticamente cualquier operación sobre buckets y objetos, desde creación y listado hasta configuraciones más avanzadas de ACL y políticas. Para arquitectos de nube, GSUtil es especialmente útil en fases de prototipado, migración inicial y scripting de tareas repetitivas relacionadas con datos. Aunque existen APIs y bibliotecas en varios lenguajes,
GSutil sigue siendo una pieza clave para validar patrones, documentar ejemplos y enseñar a los equipos prácticas estándar. Para empezar a usar GSutil, debes instalar el Cloud SDK y asegurarte de que tu entorno está autenticado con una cuenta que tenga permisos adecuados sobre los proyectos y buckets. Normalmente, esto implica ejecutar comandos como gcloud auth login o utilizar cuentas de servicio cuando trabajas en entornos no interactivos. GSutil utiliza un archivo de configuración, tradicionalmente .boto, donde puedes ajustar parámetros como proxies, comportamiento por defecto y detalles avanzados. Como arquitecto, es importante definir pautas para el uso de cuentas de servicio y proyectos por defecto, evitando el uso de cuentas personales en scripts de producción. Día a día, los comandos básicos de GSutil te permiten explorar y gestionar tu espacio en GCS de manera muy directa. Por ejemplo, GSutil-ls lista buckets o contenidos de un bucket, GSutil-mb crea un nuevo bucket con las opciones que definas, y GSutil-rb elimina buckets siempre que estén vacíos. Un flujo de trabajo típico podría ser crear un bucket nuevo para un entorno de pruebas, subir algunos objetos y luego limpiar todo cuando la prueba termina. Estos comandos constituyen la base sobre la cual se construyen scripts más complejos y pipelines de automatización. Para trabajar con datos, GSutil-cp es el comando más utilizado, permitiendo copiar archivos desde tu máquina GCS, entre buckets o desde GCS a tu entorno local. Cuando necesitas mantener directorios sincronizados, GSutil-eversync ofrece una forma eficiente de replicar cambios, evitando transferir archivos ya existentes o sin cambios. Puedes combinar comodines, opciones recursivas y parámetros de paralelismo para optimizar la transferencia de grandes volúmenes de datos. Es recomendable probar distintas configuraciones de paralelismo y observar el rendimiento, especialmente cuando se trata de migraciones masivas o pipelines de ingesta. GSutil también es una herramienta poderosa para configurar y auditar permisos sobre buckets y objetos, lo que la convierte en un componente clave de la gestión de seguridad. Comandos como GSutil-imget y GSutil-imset te permiten exportar, modificar y aplicar políticas IAM a nivel de bucket de forma declarativa. Asimismo, GSutil-ACLI te da control sobre listas de control de acceso específicas a nivel de objeto, aunque como vimos, es preferible centrarse en IAM cuando sea posible. En un contexto empresarial, estos comandos se integran en scripts de aprovisionamiento e infraestructuras como código, asegurando que cada nuevo bucket cumple las políticas organizacionales desde su creación. Tenemos un ejemplo arquitectónico de uso de GCS como Data Lake empresarial, donde distintos dominios de negocio colaboran en un entorno común. Un patrón típico consiste en definir buckets por dominio y entorno, por ejemplo, ventas prod, finanzas prod, y utilizar la clase standard para datos recientes y nearline para datos históricos. Estos buckets se integran con pipelines de Dataflow para ingesta y transformación, y con BigQuery para análisis, permitiendo una separación clara entre almacenamiento de objetos y almacenamiento analítico. Las políticas de Lifecycle se encargan de mover automáticamente datos antiguos a clases más económicas y de eliminar conjuntos de datos que ya no son necesarios, optimizando el coste del Data Lake. Común es el uso de Google Cloud Storage como repositorio de contenido estático para aplicaciones web o móviles, integrándolo con una red de distribución de contenido. En este escenario, GCS actúa como origen de contenido y Cloud CDN como capa de cache distribuida, reduciendo latencia para usuarios repartidos geográficamente. La elección entre buckets regionales y multiregionales dependerá de dónde se encuentran la mayoría de tus usuarios y de tus requisitos de resiliencia. Por último, debes definir cuidadosamente la estrategia de seguridad para contenido público, usando configuraciones de bucket y políticas de organización que eviten perspectiva empresarial, la clave no es únicamente saber usar GCS, sino establecer un marco de gobernanza que permita escalar su uso en toda la organización. Esto incluye estándares de nombrado de buckets y objetos, uso consistente de etiquetas para facilitar reporting de costes y cumplimiento, y políticas de organización que definan qué está permitido y qué no.
También es recomendable mantener un catálogo de patrones y blueprints certificados, de modo que los equipos de producto puedan reutilizar arquitecturas de referencia en lugar de improvisar. Finalmente, la colaboración con equipos de FinOps y SecOps garantiza que las decisiones sobre GCS se alinean tanto con objetivos financieros como con requisitos de seguridad y cumplimiento. Google Cloud Storage se posiciona como un pilar central de almacenamiento en la nube, combinando durabilidad, escalabilidad y flexibilidad en el modelo de clases y ubicaciones. Revisamos los componentes de coste, las implicaciones de rendimiento y las prácticas de seguridad que son especialmente relevantes en entornos empresariales, así como ejemplos arquitectónicos representativos. También exploramos el papel de GSUtil como herramienta práctica para gestionar datos, permisos y automatización, fundamental tanto para prototipos como para operaciones avanzadas. Como próximos pasos, te sugiero identificar 1 o 2 casos de uso actuales en tu organización donde puedas aplicar estos patrones, definir estándares internos para GCS y documentar un conjunto mínimo de blueprints que tus equipos puedan adoptar.